En los tranquilos suburbios de Chicago, en medio de las celebraciones comunitarias y las risas infantiles, se escondía un oscuro secreto, uno que durante años pasó desapercibido. Jóvenes que desaparecían sin dejar rastro y un hombre que ocultaba su verdadera cara debajo de maquillaje y globos. Esta es la historia de John Wayne Gacy, el hombre que se disfrazaba de payaso mientras ocultaba cadáveres en el sótano de su casa. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Desde pequeño vivió bajo la sombra de un padre alcohólico y abusivo, quien constantemente lo menospreciaba y lo llamaba débil. Aunque John intentó ganar su aprobación, nunca fue suficiente. El resentimiento y la confusión emocional fueron sembrados desde muy temprano. A los 9 años de edad, sufrió de abusos sexuales por parte de un amigo de sus padres, cosa que nunca les contó. Cuando tenía 11, se golpeó la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años cuando comenzó a sufrir desmayos. Durante su adolescencia, Gacy mostró una necesidad desesperada de aceptación. A pesar de ser torpe en los deportes, se involucró en actividades escolares y organizaciones juveniles, intentando encontrar su lugar en el mundo. Su padre lo denigraba, llamándole a menudo maricón, estúpido y niño de mami. Y bajo todo esto, algo oscuro se estaba gestando. La frágil situación de John Wayne Gacy y los problemas que enfrentaba en el colegio contribuyeron a que pasara por 4 institutos diferentes, hasta que un día colapsó. Optó por dejar la escuela, irse de su casa, alejarse de una vez por todas de su padre violento y mudarse a Las Vegas para trabajar en una funeraria como asistente mortuorio. Fue ahí donde comenzó a destapar su lado más enfermo. Hasta ese momento, Gacy nunca había tenido pareja, siempre tuvo problemas de sobrepeso, por lo que era complicado que alguna chica se sintiera atraída hacia él. Se pasaba todos los días rodeado de cadáveres que embalsaba y preparaba para el funeral. Gacy se ofrecía voluntariamente para hacer horas extras sin ayuda de sus compañeros, y cuando estaba completamente solo, se colaba en los ataúdes de los más jóvenes para acariciarlos. Por fin, tenía una sensación de tener el control sobre alguien. Se sentía empoderado y eso le gustaba. No se sabe con cuántos cadáveres lo hizo, pero cuando su jefe se dio cuenta, lo despidieron inmediatamente. Fue entonces cuando regresó a Chicago, sin hablar con nadie de lo que había vivido. Una vez de regreso en Illinois, Gacy comenzó a construir una vida aparentemente estable. Se casó con una mujer llamada Marilyn Myers, tuvo 2 hijos, trabajó como gerente de un restaurante de KFC y participaba activamente en eventos comunitarios y políticos. Pero esa vida perfecta tenía grietas. En secreto, Gacy comenzó a acercarse a jóvenes trabajadores para aprovecharse de ellos. En 1968 fue acusado y condenado por agredir sexualmente a un menor de 15 años. Pasó 18 meses en prisión y cuando salió en libertad, su esposa lo dejó y perdió todo contacto con sus hijos. En la década de 1970, John Wayne Gacy se había convertido en un hombre aparentemente exitoso. Tenía un negocio de construcción, participaba en actividades benéficas y hasta llegó a cenar con figuras políticas importantes. Era miembro activo del Partido Demócrata y ante los ojos del vecindario, un modelo del civismo. Gacy se unió a un grupo de voluntarios llamado The Jolly Joker Clown Club, formado por personas que se disfrazaban de payasos para animar hospitales, eventos benéficos y fiestas infantiles. Y fue ahí donde nacería el payaso Pogo. A diferencia de otros payasos, Pogo tenía maquillaje de líneas puntiagudas y agresivas, lo cual es inusual, ya que los payasos profesionales usaban formas redondeadas para no parecer amenazantes. Gacy diseñó a propósito una versión que llamaba la atención, pero también inquietaba. Vestido como Pogo, Gacy asistía a hospitales de niños, desfiles y fiestas. Era un espectáculo ver a un empresario exitoso y político local disfrazado de payaso. Para el público era un gesto de generosidad, pero nadie sospechaba que ese disfraz también era su máscara más efectiva, una identidad que le permitía esconder a uno de los asesinos seriales más brutales de toda la historia. Entre 1972 y 1978, jóvenes desaparecieron misteriosamente en el área de Chicago. Muchos eran adolescentes que habían huido de casa o buscaban trabajo. Todos compartían un mismo patrón. Eran varones, jóvenes y físicamente similares. En la oscuridad de su casa, Gacy los atraía con promesas de empleo, fiestas o simplemente compañía. Una vez dentro, usaba su famoso truco de las esposas. Les proponía un truco de magia. Se colocaba unas esposas y luego se liberaba rápidamente como si fuera un acto de circo. Luego, invitaba al joven a intentarlo. Cuando estaban esposados, les decía con una sonrisa: ¿ves? El truco está en tener la llave. Después, Gacy revelaba su verdadera cara. Amarraba a sus víctimas, las agredía sexualmente y las torturaba durante horas o incluso días. Algunas veces usaba sogas y en otras cintas. En muchos casos, los estrangulaba lentamente con un torniquete improvisado, una cuerda atada a un palo que giraba apretando el cuello. Y después comenzaba el horror. Luego de agredirlos y abusar de ellos, finalmente los mataba. Muchos fueron enterrados en el espacio reducido del sótano de su casa, escondido bajo los tablones del suelo. Los vecinos se quejaron constantemente del olor que emanaba desde ahí, pero durante años nadie hizo nada.
todo cambió en diciembre de 1978. Un joven de 15 años llamado Robert Pierce desapareció en un suburbio de Chicago. Robert trabajaba en una farmacia local y ese día le dijo a su madre que iba a reunirse con un contratista que le había ofrecido un posible trabajo de construcción con muy buen sueldo. Ese contratista era John Wayne Gacy. Robert nunca volvió a casa. Su madre, preocupada, alertó inmediatamente a la policía. Cuando los detectives comenzaron a investigar, descubrieron rápidamente que Gacy tenía antecedentes. Había estado en prisión en el 68 por agredir sexualmente a un adolescente de 15 años. Esto encendió las alarmas. Los investigadores intentaron interrogarlo al día siguiente, pero Gacy se mostró evasivo y nervioso. Afirmó que no conocía a Robert Pierce y constantemente cambiaba la historia. Durante varios días, Gacy intentó actuar con normalidad, pero estaba cada vez más nervioso. Iba a restaurantes, visitaba abogados y trataba de aparentar que no pasaba nada, pero la presión psicológica lo estaba afectando. Incluso invitó a los policías a cenar a su casa, pero lo que no sabía era que ya estaban buscando pruebas para una orden de registro completa. La noche del 21 de diciembre de 1978, la policía entró a la casa de Gacy. Lo que encontraron fue aterrador. 29 cuerpos humanos, y más tarde otros 4 fueron recuperados de ríos cercanos. Gacy había asesinado al menos a 33 jóvenes, pero se cree que pudieron ser más. Gacy fue arrestado ese mismo día. En el juicio no mostró remordimiento. Se declaró mentalmente enfermo, pero el jurado no le creyó y fue condenado a pena de muerte. Durante los 14 años que pasó en prisión, pintó retratos de payasos, incluso de sí mismo como Pogo. Finalmente, el 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado mediante la inyección letal. Sus últimas palabras: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Ejecuten a la justicia, no a los hombres. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el trasero. La historia de Gacy dejó una cicatriz en la cultura estadounidense, inspiró películas, documentales y leyendas urbanas. Su figura contribuyó al mito del payaso asesino en películas de miedo. Fue la inspiración directa que tomó Stephen King a la hora de escribir It y crear a Pennywise. La historia de Pogo sigue viva en el imaginario colectivo. Fue uno de los primeros casos que mostraron que un asesino no siempre parece un monstruo. John Wayne Gacy no se escondía en los callejones oscuros. Él estaba en los desfiles, en los hospitales y en las fiestas infantiles. Pero detrás del maquillaje, los globos y la sonrisa, había una realidad mucho más oscura. La facilidad con la que un monstruo puede esconderse a plena luz del día. Así termina la historia de Pogo el payaso, pero el eco de su risa aún resuena en la memoria colectiva de Chicago. Ya sabes que si te gustó el video, puedes dar like, compartir y suscribirte para estar más al tanto de mi contenido. Muchas gracias por ver este video completo y nos vemos en otro más.